Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que el día de hoy nos hable a cada uno de los presentes. Padre, en esta tarde queremos pedirte que tú nos hables a cada uno de los que hoy están aquí, Señor. A los que por tu misericordia has traído, Señor. Padre, el que no está, tú sabes por qué no está, Señor. Sin embargo, Padre, aquellos que hoy se han dado cita, que han apartado, Señor, tal vez un par de horas en su vida para venir a escuchar tu palabra. Padre, yo quiero pedirte algo muy especial. Háblales, Señor. Háblales, Dios, de tal manera que el día de hoy la palabra, si hace 8 días cimbró nuestros corazones, Padre, el día de hoy no venga a ser la excepción y vuelva a cimbrar nuestros corazones, Señor. Padre, yo te pido, quita todo cansancio, Señor. Quita todo sueño. Quita, Padre, toda somnolencia que aún a veces son ataques del enemigo, Señor. Padre, trae mentes lúcidas, trae mentes, Señor, despiertas, porque este tema, Señor, es tan importante, porque este tema no puede ser echado en saco roto, Señor. Porque este tema, Padre, no puede caer en corazones distraídos, Señor, en corazones dormidos, Señor amado. Padre, por eso ven y despierta, Señor amado, este lugar. Y Padre, aún queremos decirte que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Libro de Éxodo, capítulo 34, verso 14, por favor. Éxodo, capítulo 34, verso 14. Dice la Escritura de la siguiente manera: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Repito nuevamente, dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Y dice Dios con D minúscula, ¿ok? Dice, pues Jehová, cuyo nombre es, ¿cómo se llama Dios a sí mismo? Celoso. Dice, Dios celoso es. El día de hoy estaremos estudiando un atributo de Dios que se llama el celo de Dios, o Dios es un Dios celoso. La Biblia nos habla en todo momento, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nos habla de que Dios es un Dios celoso. De hecho, cuando tú has leído la palabra de Dios, te habrás dado cuenta que en el Antiguo Testamento incluso compara a Dios al pueblo de Israel como si fuera una esposa. ¿Se han dado cuenta de eso? Los que han leído, por ejemplo, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, ¿verdad? El libro de Cantares, se habrán dado cuenta de una cosa. Dios asemeja a su pueblo de Israel como una esposa. Y en ocasiones, cuando se ha desviado el pueblo de Israel, cuando se desvió en aquellos tiempos, Dios le hablaba y le decía, es que tú me has sido infiel, es que tú has hecho esto y has hecho esto otro. De tal manera que Dios nos deja entender que así como un esposo cela a su esposa, ¿verdad? Porque él ha adquirido un pacto con aquella persona. De la misma manera Dios hace lo mismo para con los suyos. ¿Ok? La primera verdad que quiero compartir y que quiero también que quede en tu mente y en tu corazón es que la Biblia habla sobre los celos. La Biblia habla sobre los celos y sin embargo vamos a distinguir dos clases, dos tipos de celos que se encuentran en las Escrituras. Hay un tipo de celo que es un celo santo, es un celo correcto, es un celo adecuado, justo, normal, incluso yo podría llamarle necesario, ¿ok? Y este tipo de celo no es pecaminoso, y quiero que quede claro. Pero la Escritura, sin embargo, también habla de otro tipo de celo que sí es pecaminoso, que es incorrecto, que es injusto, que es inadecuado, que no es normal, en otras palabras, en lo que la Biblia define como una obra de la carne. Dicho en otras palabras, es un pecado. Cuando tú has leído, por ejemplo, Gálatas capítulo 5, no lo vamos a buscar, ahí en casa lo revisas, hay una lista, a partir del verso 19 empieza a hablar acerca de las obras de la carne, y empieza, ¿verdad?, a hablar acerca de ciertas obras, y te dice que una de esas obras es los celos, pleitos, celos, iras, contiendas, y dice al final que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, la Escritura misma define o clasifica un tipo de celo como pecaminoso. Tal vez algunos dirán, bueno, es que yo ya no alcanzo entonces a entender cuál es la diferencia o cuándo se condena o cuándo no se condena.
Vamos a explicar cuál es la diferencia. Justamente la diferencia radica cuando hay celos inadecuados, cuando hay celos infundados, cuando hay celos, ¿verdad?, sin evidencias, celos egoístas. Ahí son celos pecaminosos. Y te pongo un ejemplo, un esposo que su esposa tal vez llega tarde 5 minutos después de haber ido a comprar la leche. Y va la mujer, ¿verdad?, a comprar y tal vez había mucha fila. Y ese día que llegó ya había, no sé, 20, 30, 40 personas antes que ella. Y cuando el esposo, ¿verdad?, está con el reloj ahí y llega la mujer 5 minutos tarde, empieza a decirle: ¿qué se me hace que andas con otro? ¿Qué se me hace, verdad, que fuiste a hablar por teléfono con tu amante? Y empieza ahí el enojo, empiezan los gritos, los maltratos, los insultos, las palabras altisonantes, las groserías, ¿verdad? Y empieza ahí a brotar, a aflorar la amargura, ¿sabes? Ahí empieza a guardarse rencor infundadamente, o sea, sin ninguna evidencia, sin ningún fundamento. ¿Producto de qué? De los celos, ¿ok? O viceversa. La esposa comienza a pensar mal del esposo y le dice: es que ¿por qué no me contestabas el teléfono cuando yo te marqué? Es que ¿por qué no llegaste el día de hoy temprano como de costumbre? Es que ¿qué se me hace, verdad, que andas ya con otra? ¿Y qué se me hace que...? Y de alguna manera esos celos infundados, esos celos, verdad, sin evidencias, son celos que rayan en el pecado. De hecho, puede ser, a lo mejor la pareja le ha sido fiel íntegramente, pero esa persona tiene sentimientos contrarios, desconfianzas, amarguras que la llevan a desconfiar. Pero, y aquí viene el pero, cuando el esposo llega constantemente, ¿verdad?, con bilé en las camisas, con el olor a perfume de mujer, regalitos extraños, mensajitos ahí en el celular diciendo: cariñito, te amo. O no sé, a lo mejor la esposa lo ve coqueteando con otras mujeres, franca y abiertamente. Es normal que la esposa sienta un tipo de celos. Y sabes, quiero decirte, ese tipo de celo no es pecaminoso. Es un celo justo, es un celo correcto. ¿Ok? El esposo o la esposa no es para compartirlo. Aun cuando la persona sea cristiana, sea el varón cristiano o la mujer sea cristiana, si hay evidencias de que tu pareja está, ¿verdad?, recibiendo regalos, está recibiendo llamadas, un trato especial de una mujer o de un hombre, dependiendo quién sea, ¿verdad?, cartitas, mensajes ahí de cariño, y de alguna manera la persona que es cristiana o cristiano, no por ese hecho de ser cristiano o cristiana, ya no va a sentir o ya no va a tener un sentimiento de celos en su vida. Sino su sentido incluso hasta de justicia no estaría actuando correctamente. Dios no lo juzga como pecado. Es más, te dejo de tarea ahí en casa, tú revisa el libro de Números en el capítulo 5, habla todo ese capítulo de la ley sobre los celos. Y tú te vas a dar cuenta que cuando un hombre, ¿verdad?, tenía celos, dice el espíritu de los celos, tenía un espíritu de celos hacia su mujer que le había sido infiel. Dice que lo traía el varón a su mujer y la presentaba delante del sacerdote, y el sacerdote conjuraba a Dios y empezaba a hacer toda una serie de rituales ahí con la mujer que había sido infiel. Y cuando esa mujer tomaba ciertas aguas, si se las daban a tomar a esa mujer infiel, adúltera, ¿sabes qué pasaba? Grandes maldiciones venían sobre su vida. Y dice la Escritura que el hombre, ¿verdad?, dice, la mujer llevará su pecado y el hombre quedará libre de iniquidad. En otras palabras, Dios no condenaba al hombre que hubiese tenido celos hacia su mujer, que fue a mancillarse ocultamente con alguien. Léelo en casa para que tú te des cuenta de que Dios no desaprueba cierto tipo de celos. Y te estoy diciendo esto para que tú también puedas comprender cómo es que actúa Dios. Algunos dirán, bueno, es que a mí me han enseñado que los celos son pecado. Algún tipo de celo es pecado. Por eso te estoy haciendo la aclaración. Por eso estamos tratando de definir y poniéndote ejemplos para que tú puedas entender. La Escritura nos dice que Dios es celoso. Dios es celoso con aquellos que son su pueblo, con aquellos que comienzan a serle, ¿verdad?, infieles. Dios tiene celos. Y esta enseñanza va tanto para aquellos que no han alcanzado su salvación, como para aquellos que son parte de su pueblo.
Tú te consideras parte del pueblo de Dios. Quiero decirte, la enseñanza el día de hoy es para ti. Porque mucha gente que se llama a sí misma cristiana provoca a celos a Dios. Y el día de hoy le hemos pedido mucho a Dios que abra los ojos de todos los que estamos aquí. De tal manera que esta enseñanza es para todos los que estamos en este lugar. Seas cristiano o no seas cristiano. Cuando Dios, ¿verdad?, ha comprado con su sangre, cuando Dios ha hecho pactos con aquellos que el día de hoy son discípulos, son cristianos, ¿sabes una cosa? Ya no eres tuyo, tú eres de la propiedad de Dios. Y cuando esos cristianos, cuando esas personas que dicen buscar a Dios, y me refiero ya ahora a aquellas personas que vienen a una reunión como esta, porque tú te dices que buscas a Dios, a pesar de que tal vez no has alcanzado la salvación, tú te dices que buscas a Dios. Cuando comienzan a coquetear con el mundo, cuando comienzan, ¿verdad?, a coquetear con los placeres, con las modas, con las pasiones de este mundo, quiero decirte algo, Dios tiene celos, Dios siente celos. Vamos a definir qué significa la palabra celo. La palabra celo viene del hebreo kiná, la palabra del hebreo kiná, y se traduce como indignación ardiente, como la de un esposo por su esposa. Indignación ardiente como la de un esposo por su esposa. Así se define la palabra celos del hebreo kiná. Y también proviene de la palabra griega silos, que se traduce como indignación o ardor de espíritu para defender algo que es propio. ¿Por qué hebreo y por qué griego? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra griega silos, que significa o se traduce como indignación o ardor de espíritu para defender algo que es propio. Y quiero decirte algo, ¿qué pasaría si una mujer cristiana llega a la oficina de su esposo y sin tocar la puerta abre la oficina y observa a su esposo abrazado con una mujer? ¿Qué sentiría? Una indignación, ¿verdad?, ardiente. Sentiría un ardor de espíritu. O tal vez por ser una mujer cristiana diría, es que a pesar de que vi a mi esposo abrazado con una mujer, ¿verdad?, como yo estoy llena de amor, no sentí nada en mi corazón. Quiero decir, tal vez esa persona, esa mujer, tendría que revisar si están funcionando adecuadamente sus sentidos. Porque ciertamente el hecho de que una persona sea cristiana no le exime de tener este tipo de celos. En otras palabras, es una persona, en este caso del ejemplo, es una persona que está siendo agredida, está siendo, ¿verdad?, tal vez queriéndole arrebatar algo que es de su propiedad. Y por eso dice aquí la traducción, es una indignación, es un ardor de espíritu para defender algo que es propio. En otras palabras, ese sentimiento natural que brota es porque la esposa dice, es que yo no comparto a mi esposo. ¿Qué vileza es el adulterio? Quiero decirte, ¿qué vileza es? El pensar, por ejemplo, que hay un esposo que hizo pacto con su esposa y que el día de mañana, ¿verdad?, porque el esposo dice, es que ya no la veo atractiva, es que ya no la veo, ¿verdad?, no sé, con ciertas atracciones de belleza, etcétera, según los cánones occidentales, dice, es que ahora voy a buscar a otra. ¿Qué es una vileza? Imagínate, ¿qué sentirá la mujer? ¿O qué sentirá el varón? Que la esposa diga, es que mi esposo no me satisface, es que ya no me agrada, es que ya no me cumple, etcétera, y se va a buscar otro. ¿Qué sentirá el esposo? Una indignación. Y eso es algo natural. Y es importante que tú lo puedas entender. La Escritura, de hecho, está hablando acerca, 1 Corintios 7, está hablando acerca de que el esposo ya no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ni la mujer tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. En otras palabras, en cierta medida pasaron a ser propiedad de su pareja. Pero no me malentienda, no es como un juguete que pasa a ser de propiedad y se puede hacer lo que uno quiera, no. En el espíritu de los mandamientos, en el espíritu de la Escritura. Ya no se pertenece a esa mujer, ahora es de su marido. Y el marido ya no se pertenece, ahora es de su mujer. ¿Ok? Y por eso la Biblia dice en Éxodo 34:14, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es.
¿Por qué Dios es celoso? ¿Sabes cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Por qué Dios es celoso? Porque de Él son todas las cosas. ¿Qué dice el Salmo, capítulo 24, verso 1? Dice la Escritura: de Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es la tierra y su plenitud. Cuando tú leas el libro de Génesis, en los primeros capítulos, te vas a dar cuenta de que Dios un día dijo que iba a hacer el cielo, la tierra, y empezó a hacer las constelaciones, empezó a hacer las plantas, los animales, los peces, las aves, hizo al hombre y a la mujer, al ser humano. En otras palabras, dice aquí la Escritura: de Jehová es la tierra. Él es el creador, Él es el que formó todo. Dice el mundo y los que en él habitan. Y los que en él habitan. En otras palabras, todo es de Dios, todo es de su propiedad. Y así como el esposo se siente, ¿verdad?, con su esposa que es suya y no la puede compartir con cualquier otro porque es suya. Así como la esposa, ¿verdad?, siente que su esposo es suyo y no lo puede compartir con cuanta mujer se pare ahí enfrente porque es suyo. Así Dios dice: es que esta es mi creación. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué es Dios celoso? Porque es todo es de Él. ¿Qué implica el celo de Dios? ¿Sabes qué implica el celo de Dios? Que va a luchar para defenderte si tú eres de su propiedad. Si tú eres de su propiedad. En casa te recomiendo que leas todo el pasaje de Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, en el capítulo 19. Te recomiendo leer todo el capítulo completo. Solamente te voy a explicar algo muy rápido. En este pasaje se habla de un episodio en la vida del rey Ezequías. Un rey asirio llamado Sennacherib comenzó a amenazar al reino de Judá de tomar Jerusalén, la capital del reino de Judá. Y Ezequías empezó a enviar mensajeros al profeta Isaías y empezó a consultar a Dios a través del profeta, ¿verdad? Y empezó a decirle: ¿qué va a pasar? Me está amenazando el rey Sennacherib, el rey de Asiria, un rey fuerte, un rey poderoso. Y Dios le mandó a decir a través de los mensajeros, a través del profeta Isaías: no temas, porque este rey no va a tocarte. Y de momento se escuchó que el rey asirio tenía una serie de conflictos allá en su reino, que otro rey estaba invadiéndolo, entonces se fue a luchar contra ese rey que estaba allá en su territorio, pero mandó a decirle al rey Ezequías: no te engañe tu Dios, no te traiga falsos consuelos tu Dios, porque ¿qué nación hay que el rey de Asiria no haya derrotado con sus dioses? Y empezó a mandar cartas intimidatorias, cartas blasfemas. Empezaban a ofender al Dios de Israel. Y decía: mira, no te engañe tu Dios, tú vas a caer igual que las otras naciones. ¿Y sabes qué hizo Ezequías? Tomó las cartas delante de las manos de aquellos que las llevaban y las puso en el templo. Y las puso ahí delante de Dios y le dijo: Señor, nosotros nada somos. Y este rey nos va a hacer pedazos si tú no nos ayudas. ¿Y sabes qué sucedió? Dice Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 31. Fíjate lo que le dice Dios a Ezequías: porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En otras palabras, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Pues que este rey estaba amenazando tanto al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, que se levantó Dios a defender lo que era suyo. Se levantó y dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Y sabes qué pasó? Dice la Escritura que en un día salió el ángel de Jehová e hirió en la noche a 185,000 asirios y los mató. De tal manera que al siguiente día, cuando se levantaron, todo era un campo de muertos. Todo estaba tapizado de muertos. 185,000 muertos. La mano de Dios. En otras palabras, por su celo, por el celo de Jehová. Porque aquel rey estaba tocando la niña de sus ojos. Porque aquel rey estaba tocando, ¿verdad?, lo que es de Dios, su propiedad. Porque se estaba metiendo con su propiedad de Dios. ¿Sabes qué hizo Dios? Se levantó
y destruyó a sus enemigos. Se levantó y destruyó a sus enemigos. ¿Y por qué dice el celo de Jehová de los ejércitos hará esto? Porque se compara el celo de Dios como el celo de un guerrero que está luchando por su nación, un guerrero que lucha por su pueblo, por su familia, por su mujer, por sus hijos. En otras palabras, por aquellos que ama. Es un celo protector. Y esto aplicado a tu vida, si tú eres cristiano, ¿cómo se puede aplicar este atributo a tu propia vida? Si tú has dejado tus pecados, tu maldad, y ahora le amas, le sirves, le obedeces, debes de saber una cosa: Dios pelea por ti. Dios pelea por ti. Dios te guarda de tus enemigos. ¿Sabías que estamos rodeados de enemigos? ¿Sabías, verdad, que tal vez Satanás está ahí rodeándote con sus ejércitos, sus escuadrones? Y tal vez tú te levantas en la mañana y te pones a orar con Dios y te pones ahí en sus manos. Y a la hora de que tú sales, ¿verdad? Toda una hueste de ángeles enviados por Dios van rodeándote. El Espíritu Santo va delante de ti y te guarda de tus enemigos. Nuestros enemigos no son carnales, nuestros enemigos son espirituales. Ahí está Satanás queriéndote destruir. Sin embargo, Dios pelea por ti. Dios pelea por ti. Dios no deja que seas vencido de tus enemigos. Dios te protege con su mano fuerte y su brazo extendido. Así como tal vez hemos visto o has leído tú que Dios sacó a su pueblo de Egipto con mano fuerte. Y veías que caían las plagas en Egipto. Sin embargo, en el pueblo de Israel no pasaba nada. Y caían las moscas, ¿verdad? Y que era una plaga ya. Y el pueblo de Israel no tenía ni una sola mosca. Y moría el ganado de Egipto. Y el pueblo de Israel tenía sus ganados buenos y sanos. Y caía granizo en las cosechas de los egipcios, pero no en la de los israelitas. 3 días en oscuridad completa los egipcios, pero los israelitas tenían luz. Toda una mortandad en los primogénitos de Egipto. Sin embargo, el pueblo de Israel, ni uno solo. Dice la Escritura, ni un perro moverá su lengua. En otras palabras, Dios protegía a su pueblo. Y tú ves las plagas que hizo caer Dios sobre el pueblo de Egipto en la medida que se iba aumentando la obstinación de Faraón y que se iba endureciendo su corazón y su maldad iba aumentando de grado. Mira, Dios trató con el pueblo de Egipto de una forma tan terrible. Pero mira, el pueblo de Israel estaba como en un festín, estaba como en una especie, ¿verdad?, de retiro espiritual. Y así es ahora, amado hermano, Dios estará contigo porque no duerme, dice la Escritura, el que cuida el remanente. No duerme. ¿Qué produce esto en ti? ¿Qué trae este atributo en ti? A aquel que lo ama, a aquel que lo sigue. ¿Sabes qué produce? Confianza. Confianza. A pesar de que haya angustiadores, a pesar de que está tal vez, ¿verdad?, allá afuera la acechanza de los enemigos, dice la Escritura, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. En otras palabras, el celo de Jehová protege a su pueblo. Por cuanto eres su pertenencia, Él no va a permitir que alguien venga y ponga un dedo. A menos que Dios tenga un propósito, ¿verdad?, para con tu vida. Y que alguien venga y a lo mejor te abofetee, como lo hacían con Pablo, y lo apedreaban, pero porque Dios tenía un plan para con ese hombre. A menos que haya un plan. Si no lo hay, Dios no permite que te toquen ni siquiera un solo cabello, porque eres de su propiedad. Qué hermoso es ser parte de los suyos, ¿verdad? Qué hermoso es, ¿verdad?, que seas tú parte de aquellos redimidos, porque Jehová vela tu entrada y tu salida. Pero te hago una advertencia muy solemne de parte de Dios. Si tú eres una persona que no estás buscando de Dios, tal vez vienes porque te invitaron, y tienes un familiar que busca a Dios, ¿sabes? Y tú eres un obstáculo para él, buscas tropiezo, buscas que caiga, buscas que se desanime. Yo quiero decirte algo, ten cuidado, porque te estás metiendo con Dios directamente. Con Dios directamente. Cristo lo dijo en su propio lenguaje. Dijo, ay de aquel por el que viene el tropiezo. Ay del mundo, dice, por los tropiezos. Es imposible que no vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Dice, mejor le fuera que se colgase una piedra de molino, ¿verdad?,
en el cuello y la agarrara y se arrojara al mar y se matara, a hacer tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. Amado hermano, amigo, esto me da mucho temor. Léelo en casa, ahí en Mateo 18. Incluso dice el mismo Señor Jesucristo, mejor te fuera que te quitaras un pie, que te quitaras una mano, que te sacaras un ojo, ¿verdad? Y lo está poniendo en el mismo contexto. De hacer tropezar a un pequeñito, aquel que cree en Dios. Imagínate cuánta gente anda ahí buscando la ocasión para que ojalá ya caiga, ojalá deje su fanatismo, que constantemente está aquí siendo ahí a nuestra conciencia un cuchillo que está traspasando, ojalá ya caiga, ojalá ya se venga abajo en su vida espiritual. Cuidado, porque Dios no va a dejar sin pago a aquella persona que está pensando de esa manera. Porque esa persona que es cristiana, ¿sabes qué cuesta? ¿Sabes qué vale? Cuesta la sangre del Cordero. En cuanto tú valúas la sangre de Dios, la sangre de Cristo, es un precio eterno. Y ese cristiano, por muy sencillo que tú lo veas, y que en ocasiones venga y quiera hablar contigo, y tú lo rechazas, y tú dices, ya deja tu fanatismo, ya deja de hablarme, ya déjame, ¿verdad?, de estarme ahí constantemente diciendo que estoy mal, estoy haciendo esto, ojalá tú caigas también y seas como yo, un pecador. Cuidado, porque te estás metiendo directamente con la niña de los ojos de Dios. Imagínate que hubiera un guerrero alto, fuerte, fornido, enseñado y entrenado para la guerra, para matar, y que tú ahí quisieras picarle los ojos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tú le picaras el ojo a ese guerrero? Estoy seguro que no va a quedarse con las manos cruzadas y diciendo, bueno, pues ya me está maltratando. Este hombre respondería, porque lo estás agrediendo. Haz de cuenta que así es lo mismo. Por eso Jesús dio una de las más solemnes advertencias que vemos en la palabra de Dios y en la boca de Cristo, fue: ay de aquel por el quien viene el tropiezo. ¿Vamos claros hasta aquí? Desde el monte Sinaí vemos cómo Dios se muestra a Moisés, al pueblo de Israel, incluso a la humanidad misma, porque cuando da los 10 mandamientos son universales, valen para todos. Es más, son tan actuales, valen para nosotros. Así como no era lícito robar en aquella época, no es lícito robar en esta época. Así como Dios prohibió el adulterio hace 4,000, 6,000 años, ¿verdad? También lo sigue prohibiendo el día de hoy. No es, nada ha cambiado. Y dice Éxodo capítulo 20, verso 1 al 6. Dice la Escritura, desde aquí Dios se mostró quién era Él y por qué pedía, o por qué se mostraba Él como un Dios celoso. Dice Éxodo capítulo 20, verso 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de casa de esclavitud, vamos a llamarle. Y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí vemos el por qué Dios se mostraba a Israel como un Dios celoso. Y traducido a nuestros días, aquí también se alcanza a apreciar por qué Dios se muestra como un Dios celoso para con nosotros, para contigo, para conmigo. Dice, vamos a leerlo otra vez. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué representa Egipto para el pueblo de Israel? Representa el lugar de esclavitud, donde sus espaldas eran destrozadas por el látigo egipcio, ¿sí? Donde comer era a costa de sus lágrimas y del sudor y de la sangre. Egipto representa donde mataban a sus hijos. Si has leído la Escritura, te habrás dado cuenta que hubo un decreto en el cual mandó matar a todo varón que naciera.
¿Qué representaba Egipto para el pueblo de Israel? Lugar de muerte, lugar de esclavitud, lugar de sangre, de sudor y de lágrimas, de sufrimiento. Y por eso le dice Dios, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué, que te liberé, que de allá de la tierra donde estaban tus espaldas siendo maltratadas por el látigo, yo te saqué de allá, de casa de servidumbre. Y por eso le da el primer mandamiento. Por cuanto yo te saqué, por cuanto yo te compré. ¿Sabes qué significa la palabra redimir? Que es prácticamente lo que estamos viendo aquí. Yo te saqué. Significa comprar de nuevo. En otras palabras, Dios pagó por el rescate del pueblo de Israel. Dice, por eso no tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, no tendrás dioses más importantes que yo. Quítalos. Yo debo de ser el único que ocupe el lugar en tu corazón. Y dice, no te inclinarás a ellas, hablando ya de la idolatría, dice, de las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Ahí te está explicando por qué Dios tiene celo para con el pueblo de Israel. Ahora, traduciéndolo a nuestra realidad, quiero decirte también, si tú eres cristiano, Dios te sacó del Egipto espiritual. ¿Cuál es el Egipto espiritual? El mundo. El mundo. El mundo donde estabas esclavo en tus pecados, en tus pasiones, en tus deseos. Mira, aquellos que hemos tenido la experiencia de salvación, ahora que echamos una mirada hacia atrás y miramos toda nuestra vida, cómo la vivimos en el pecado, éramos la marioneta del pecado. Si el pecado nos decía, codicia a esa mujer, haz esto, roba, miente, maldice, enójate, pleitea, ten amarguras, rencores, ahí estábamos, siendo marioneta del pecado. Y en ocasiones, esa fue mi experiencia, cuando ya estaba buscando a Dios, llegó un momento en que decía, yo ya no quiero esto. Pero ¿sabes? Parecía que algo era más fuerte que mis propias fuerzas, y me traía, ¿verdad?, asolado de un lado hacia otro, y yo clamaba y decía a Dios, Señor, ya no quiero más este pecado, y me costó lágrimas. Me costó el clamarle a Dios fuertemente y Él me escuchó. Por eso, traduciendo esta verdad que leemos aquí en la Escritura a nuestra realidad, Dios también nos ha liberado, nos ha sacado del Egipto espiritual. Te dio vida cuando estabas muerto, pagó tu rescate con su sangre preciosa. Por eso ahora te dice, no tengas dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, Dios te pide también a ti que te abstengas de amar otros dioses o ponerlos en primer lugar antes que Él. Tú me puedes decir, oye hermano, pero es que ya no tenemos al dios amorreo. Oye hermano, es que ya los dioses de la antigüedad, los dioses paganos, ya no tenemos a Zeus, a Diana de los Efesios, ¿verdad? Esos dioses ya quedaron allá en la antigüedad, ocultados, sepultados por el paso del tiempo. Quiero decirte, no. El día de hoy se pueden amar otros dioses aquí. Es más, tú puedes estar amando otros dioses que no sea el Dios de los cielos, que no sea Jehová de los ejércitos. ¿Cómo puedes amar tú otros dioses? Cuando amas más las riquezas que a Dios. Cuando pones tus intereses antes que al Dios de los cielos. Cuando dejas de amar a Dios y comienzas a coquetear con el mundo, con las modas, el pecado, la codicia, el robo, las mentiras. En otras palabras, la Escritura es muy enfática. Cuando hay una persona que se inclina más a otras cosas, porque son más importantes, y dejan a Dios en último lugar, quiero decirte, tú te estás inclinando a otro Dios que no es el Dios de la Biblia. Por eso, Éxodo 34, otra vez pongamos el texto. Dios te dice muy claramente, no te has de inclinar a ningún otro Dios. El hecho de que tú pongas, ¿verdad?, un interés más importante en tu vida y dejas a Dios al último lugar, quiero decirte hoy, tú estás inclinándote a un Dios que no es Jehová. Porque el trabajo es más importante, porque la comodidad es más importante, porque tu belleza tal vez es más importante, el dinero es más importante, porque el negocio es más importante que Dios, y se deja a Dios a un lado. Quiero decirte, tú tienes dioses ajenos, y eso provoca celos a nuestro Dios. Eso. Es cierto que estos textos que leemos de Éxodo 20 nos hablan sobre la idolatría, como la promueve tal vez la religión católica,
Y es cierto, no se puede meter los atributos de Dios. ¿Cómo se metería la eternidad en un recuadro de 30 por 30, verdad? ¿O cómo se metería la omnisciencia en un crucifijo ahí que se cuelga en la pared y que no se mueve? ¿Cómo se metería ahí la omnipresencia si es un cuadro que está en la sala y no se mueve de ahí? ¿Cómo se meterían esos atributos en esos recuadros? Sí, es cierto, la Escritura en Éxodo 20 está reprobando la idolatría. Pero también habrá muchos de los presentes, si no es que todos, que ya dejaron esos ídolos, pero ahora todavía batallan con otros ídolos. El trabajo, los amigos, las riquezas, el novio, la novia, las fiestas, el alcohol, el cigarro. ¿Y qué es un ídolo? Es aquello que ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Eso es un ídolo. Y yo te pregunto algo, ¿qué es aquello que no puedes dejar? ¿Qué es aquello que no puedes dejar? ¿Qué es aquello que te cuesta trabajo dejar? ¿Sabes? Ese es tu ídolo. Ya lo encontraste. Ese es tu ídolo. Y Dios es celoso. Dios es celoso. Él no quiere que nada ocupe el lugar que solo Él quiere tener en tu corazón. Josué sabía esto. Vamos a ver Josué capítulo 24, verso 19. Josué, el varón que metió al pueblo de Israel, aquel varón, ¿verdad?, que sucedió a Moisés, sabía que Dios es un Dios celoso y que sería difícil servirlo si no tenía el pueblo un corazón realmente vuelto a Él. Dice Josué 24, 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. En otras palabras, ¿qué era lo que Josué intentaba decir? ¿Y qué es lo que Josué te intenta decir a ti en la actualidad? Mira, no es un poquito de Dios y un poquito del mundo. De una vez quiero que lo entiendas. En otras palabras, vivimos tiempos en los cuales tú debes entender, o te entregas completamente a Dios, o mira, yo te recomiendo, mejor busca otro pasatiempo. Sinceramente te lo digo y con mucho amor te lo digo. O te entregas completamente a Dios, o simplemente te buscas otro grupo, otra religión. Te vuelves tal vez a la católica, te vuelves tal vez, no sé, a la evangélica. ¿Sabes por qué? Dios no quiere mediocridades. Dios es un Dios celoso. Josué le decía al pueblo: ustedes no podrán servir a Jehová. ¿Y saben por qué? Dice, porque Él es santo y Él es celoso. En otras palabras, Él pide santidad de ti. Él pide que tú vivas exclusivamente para Él. Consagración. Dice, no sufrirá. Él no aguantará tus rebeliones y tus pecados. En otras palabras, Dios no quiere mediocridades. No quiere corazones divididos. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y qué significa doble ánimo? El día de hoy la gente quiere y el día de mañana la gente ya no quiere. En otras palabras, hay quienes tienen un doble ánimo en su vida. Llegan a la reunión, levantan sus manos, escuchan la enseñanza y dicen, esta es la palabra que yo andaba buscando. Y de alguna manera quieren echarle ganas. Pero el día de mañana llegan, ¿verdad? Y se olvidan de todo lo que Dios le habló y agarra el control de la televisión y la prende para ver tal vez un partido de fútbol, no sé, para ver un programa, llámese como se llame. Y se olvida, su mente se olvida, se enajena de Dios y empieza a coquetear con el mundo. Un poquito de música, un poquito de televisión, un poquito de este placer. Y el día de mañana Dios dice, oye, pero tú eras mío, yo te celo. Yo quiero que estés conmigo y que esas 2 horas, 3 horas que le dedicaste a la televisión, ¿por qué no me las dedicaste a mí? Esas 3 horas que te fuiste al baile, ¿por qué no me las dedicaste a mí? Por eso decía Josué, ustedes no podrán servir a Jehová. Para poder servir a Jehová se necesitan requisitos. Hay condiciones que se tienen que cumplir. Y si tú no las tienes, tú no vas a poder tampoco servir a Dios. ¿Sabes por qué tiene auge la religión? Porque nunca les hablan de esto. Porque viene la gente, ¿verdad? No tiene compromisos con Dios y la gente forma parte de la membresía. Ya es miembro en plena comunión. Ya puede tomar la cena del Señor. Ya lo bautizaron al Señor.
hay en la religión. Está con los pecados, está con las maldades, con el adulterio, con la borrachera, con el cigarro, ¿verdad? Se para allá en la puerta y antes de entrar todavía se fuma sus 3 para que se acabe el cigarro y lo deja y se mete allá adentro y le llaman hermano y le dicen, pásele, usted es su diezmo, su ofrenda, usted es parte de la comunión y el jueves va a haber Santa Cena y por favor véngase. Y el hipócrita va y sabe que está mal ahí en su conciencia y sabe que Dios es movido a celos y que Dios no va a poder soportar eso, ¿sabes? Pero en la religión no le importa. Ahí está, sentado, levantando sus manos y diciendo, cuánto te amo, Señor, cuánto te amo. Ahí está el joven de la religión, engañado, que levanta sus manos en la congregación y después se va al cine a fornicar con su novia. ¿Sabes cómo se llama eso? Abominación. Eso es una abominación. Por eso Josué le decía al pueblo, ustedes no podréis servir a Dios. Y aún yo te digo hoy de parte de Dios, amado hermano, amigo, tú no vas a poder servir a Dios si no cumples estos requisitos y estas condiciones que están aquí. ¿Cuáles son las condiciones para poder servir a Dios? Número 1, entender que Dios es santo y que Dios es celoso. Ese es el primer requisito. Entiende, no solamente en tu mente, en tu cerebro, entiéndelo en tu corazón. Mi Dios es santo, santo, santo. Cuando se habló del tema de la santidad, veíamos que Dios es 3 veces santo. En otras palabras, su esencia misma de Dios es santidad. Él no puede pecar. Él no puede pecar. Es santo. Su santidad es semejante tal vez, ¿verdad?, a esa luz que brilla cuando están soldando y está ahí la soldadura y está destellando una luz que es inaccesible, que te deja deslumbrado. Así podemos asemejar la santidad de Dios, ¿verdad?, que aun cuando la gente mira a Dios que no está preparada, cae muerta. La primera condición es entender que Dios es santo. Si tú no entiendes que Dios es santo, no lo vas a poder servir. Te vas a acercar a servir a un Dios, ¿verdad?, en tus criterios, en tu forma de pensar. Es que yo creo que así sirvo a Dios. Y a lo mejor allá estuviste deleitándote, no sé, 1 hora en una película inmoral. Y dices, pues de todos modos voy a servir allá. Ten cuidado, Dios te puede matar. Como lo hizo con Usa. Como lo hizo con aquellos, ¿verdad?, que estuvieron ahí ofreciendo fuego extraño que Dios no había mandado. El entender que Dios es santo es la primera condición. El entender que Dios es celoso. Sí, así como un esposo no va a dejar que su esposa vaya coqueteando con los hombres y diciéndole adiós a todo mundo, como el esposo no permitiría que su esposa, ¿verdad?, esté volteando y esté tal vez ahí mandando cartitas, ¿verdad?, a los hombres, como la esposa no permitiría que el esposo se volteara a ver a las muchachas que pasan a su alrededor y que le diga hola, adiós, o que les hable palabras bonitas, ¿verdad? La esposa celaría a su esposo. ¿Sabes? De esa misma manera Dios cela al cristiano. Y el entenderlo tú en tu mente y en tu corazón. La segunda condición sería actuar congruentemente con ese carácter. Actuar congruentemente con ese carácter. Oye, yo sé que Dios es santo, me guardo en santidad. Sé que mi Dios es celoso, no lo voy a provocar a celo. Voy a vivir para Él exclusivamente. Y llega la tentación, ándale el cine, ándale la música, ándale la tele, ándale un poquito de esto. Mi Dios es celoso y yo amo a mi Dios. Porque yo soy de su propiedad. Y haces a un lado todo eso. Y sabes, cuando tú haces eso, Dios viene y dice, esto es lo que yo quiero de ti. Se regocija el Espíritu Santo en ti. Y quienes han tenido esta experiencia me pueden decir, es cierto. Pueden decir amén. No se puede servir, amados hermanos, a Dios y al mundo. Porque con uno de ellos vas a quedar mal. Si tú sirves a Dios y al mundo, ¿sabes con quién vas a quedar mal? No con el mundo. Con Dios. Hay quien dicen, bueno, es que puro Antiguo Testamento, es que pues el Antiguo Testamento sí habla de un Dios airado, de un Dios distinto al Dios del Nuevo Testamento. No, mira, vamos a ver Juan capítulo 2, verso 13. Y aquí está hablando acerca del Señor Jesucristo, para que no te vayas con ideas incorrectas o de que solamente sacamos Antiguo Testamento. Dice la Escritura en el verso 13, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto,
y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Sabes? Cuando Cristo fue al templo, ¿sabes qué empezó a ver? El templo en el Antiguo Testamento era la forma de acercarse a Dios. Era la forma de acercarse a Dios. Un lugar físico, sí, construido de 4 paredes, su techo tal vez, su lugar santo, su lugar santísimo, etcétera. Pero era un lugar físico. ¿Y sabes por qué? Porque antes no estaba el Espíritu Santo. Y la gente de esta manera, Dios quería que voltearan su mirada al templo y que fueran allá, ¿verdad? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Y era casa de oración. Así la consagró Salomón, casa de oración. Y decía Salomón, cuando el pueblo hubiere pecado y volteare hacia el templo y reconociera sus pecados, tú perdonarás. Una casa de oración. Pero en los tiempos de Jesús, mira, esto se había convertido en un mercado. Ahí estaban, ¿verdad?, los cambistas, ahí estaba aquel que vendía las ovejas. ¿Por qué? Porque llegaba el pecador, ¿verdad? Y le decía, ándale, te vendo mi oveja para que hagas tu sacrificio allá. Y lo único que querían era esto, mira, riquezas de la necesidad de la gente. Ah, no tienes para pagar una oveja, también tenemos aquí palominos. A ver, pásele, por favor. ¿Usted cuánto tiene? Aquí le vendemos la oveja más gorda. ¿No tiene mucho dinero? 2 palominos, por favor, para que cumpla con la ley y vaya con el ritual. Cuando Jesús vio eso, ¿sabes? Se indignó. Dice, haciendo un azote de cuerdas. ¿Verdad que Jesús es amor? ¿Verdad que los clavos en sus manos representan el amor que tuvo para contigo y para conmigo? Pero ¿sabes? El celo que él tenía lo llevó a agarrar. No dice que agredió a la gente. Dice que hizo un azote de cuerdas. Nada más. Puedo imaginar a lo mejor al Señor Jesús azotando las mesas. Y empezó a volcar las mesas de los cambistas. Y empezó a agarrar, ¿verdad?, las mesas llenas de monedas y las arrojó. Y dijo, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Indignado Jesús. El celo de tu casa me consume. Yo te hago una pregunta, ¿tú dejarías que la gente, cualquiera, entrara a tu casa a hacer su voluntad? ¿A hacer maldades? Que allá afuera, ¿verdad?, estuviera pasando una mujer y se metiera a tu casa y agarrara el control tal vez de tu televisión y pusiera ahí canales, no sé, y estuviera en tu sala, dirías, oye, ¿qué te pasa? ¡Salte! ¡Salte! Sabes, yo creo que de esa misma manera Dios también no puede admitir a nadie que no viva en santidad y le sirva en su casa. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de los Corintios y dice, yo lo celo con celo de Dios. ¿Y cuál era el celo del apóstol Pablo? Dice, pues yo te he desposado con un solo esposo. ¿Quién es ese esposo? Es Cristo. ¿Para qué celaba a la iglesia? Para presentarla como una virgen pura. Así Dios quiere. Así Dios quiere presentar su iglesia. Así Dios quiere al cristiano, ¿verdad? Un celo santo, un celo correcto, para que su iglesia se presente pura, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, en santidad. Eso es lo que Dios quiere para con tu vida y para con mi vida. Y termino esta enseñanza diciendo, hay una cosa que quiero que quede muy clara. Te decía hace 8 días, esta verdad y te la repito, con Dios no se juega. Si realmente quieres acercarte a Él, debes dejar todo lo que te está atando a este mundo. Todo, completamente. O mejor no engañarte e irte para que no sigas atesorando ira para el día de la ira. Algunos pueden decir, oye, es que esto está muy duro, esto está muy radical. Es que hace 8 días, Dios temible, hoy Dios celoso. ¿Qué será dentro de 8 días? Tal vez en tu mente estés pensando, pues no se va a poder. ¿Sabes? Me suena muy radical. Creo que están exagerando. Mejor me vuelvo a la católica, a la evangélica. Eso sí no me exigen tanto. Y yo quiero decirte algo. ¿Sabes? No estamos aquí para predicar lo que agrada a la gente. El que predica lo que le agrada a la gente está en la religión. Está el bufón, que tiene por sobrenombre pastor, que tan solamente presenta un show delante de la gente para hacerla reír, para pasar un buen rato, para que digan, ay, es que este sí me trae como una felicidad. Sí, pero es una felicidad momentánea por la risa que te causó, aquel chiste que contó y que al final, ¿verdad?, que no te enfatizó el pecado en el cual estabas y el día de mañana te mueras y te vas al infierno. Ahí se van a acabar todas las risas.
No estamos aquí para predicar lo que agrada a la gente, sino las verdades que pueden cambiar tu vida y que Dios quiere que tú escuches. En una ocasión Jesús habló palabras fuertes y sus discípulos, no los 12, otros, se fueron diciendo: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Es muy dura esta palabra. Al ver los 12, ¿verdad?, que se iba a la gente, empezaron a decirle: maestro, se van. Maestro, mira, se están yendo. ¿Y sabes qué hizo Jesús? ¿Sabes? Jesús no dijo: bueno, le voy a bajar el tono. Oye, tal vez fui muy exagerado en hablarles estas verdades. Oye, tal vez fui muy insensible al tratar a la gente, ¿verdad?, y decirle las verdades como son. Quiero decirte, las verdades duelen, y mucho. Las verdades duelen y mucho. Pero duele más el infierno, estarse quemando por toda la eternidad. Duele más la llama del infierno que consume día y noche. Y dice la Escritura que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Eso duele más. Y en aquella ocasión Jesús no dijo: voy a bajar el tono. ¿Sabes qué le dijo a sus 12? ¿Se quieren ir también ustedes? Váyanse, váyanse. Pero este es el estándar y no lo podemos cambiar. ¿Quieres vida eterna? Solo hay una puerta y es estrecha. Sí, hay otro camino y otra puerta que es amplia y muchos caminan y transitan por ella, pero ¿sabes? Su final es muerte. ¿Y sabes por qué muchos transitan por la puerta ancha? ¿Por qué muchos caminan por el camino espacioso? Porque es muy fácil tener de Dios, ¿verdad? En una reunión, levantar las manos y el día de mañana se acabó mi compromiso, ¿verdad? Es lunes, ahora sí empieza mi semana para mí, mis pecados, mis placeres, mis egoísmos, y hasta los 8 días otra vez: Señor, ya vine aquí. Eso es muy fácil. Esa es la puerta amplia y muchos, dice la Escritura, entran por ella. Ese es el camino espacioso, pero dice la Escritura que el camino su final es muerte. Su final es muerte. Las palabras de Cristo son directas, son fuertes. Sin embargo, son palabras que traen vida eterna. ¿Tú crees que no me dolió cuando Dios me dijo: tú eres ese pecador? Cuando Dios me dijo: tú mataste al Cristo, tú eres el peor. Pero el entender esto, ¿sabes?, me hizo reflexionar y volverme a Él de todo mi mal camino. Amados, no se puede jugar con Dios. No podemos hoy estar en una reunión santa y el día de mañana en el alcohol, el día de mañana en el noviazgo. No se puede, no se puede. Santiago capítulo 4, verso 4. Fíjate cómo llama a Dios. Las palabras son fuertes. Dice la Escritura: oh almas adúlteras. Fíjate cómo habla Dios. Fíjate cómo desde Génesis hasta Apocalipsis las palabras siguen siendo las mismas. Imagínate, habla: oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay un adulterio espiritual cuando una persona, ¿verdad?, se hace amiga del mundo. Siendo tal vez amiga de Dios, empieza a coquetear con el mundo. Dios dice: oh alma adúltera, oh alma adúltera. Verso 5. O pensáis, o piensas que la Escritura dice en vano, dice en balde, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y esto está dirigido a los cristianos, porque el Espíritu Santo solamente lo hace morar Dios en los cristianos. No puedes andar con un pie en el mundo y con un pie en Dios. ¿Sabes qué le dice Dios a la iglesia de la Odisea? Dice: mejor que fueras frío, que nunca hubieras conocido de mí, que anduvieras en el pecado, o que fueras caliente. En otras palabras, consagrado a mí. Dice, pero no tibio. En otras palabras, un poquito de Dios y un poquito del pecado del mundo, de mis placeres, mis egoísmos. Dice Dios: porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Delante de Dios, yo el día de hoy te pongo un camino que se abre en 2 brazos, derecha e izquierda. Y así como un día estuvieron en el valle de la decisión para saber a dónde dirigir sus pasos, si hacia un lado o hacia el otro, el día de hoy yo creo que Dios también quiere que tú te decidas. Créeme, te lo digo con mucho amor. Estuvimos orando y llorando por cada uno de los presentes. Y te lo digo con mucho amor. Yo creo que Dios ya no quiere, ya no soporta el hecho de
de que tú le seas infiel. Así como tú no soportarías que tu esposo o tu esposa fuera infiel, así de la misma manera Dios ya no soporta que tú sigas coqueteando allá. El camino es estrecho y la puerta es angosta, pero sabes, ese camino te lleva a la vida. Pocos son los que entran por ella. ¿Tú quieres ser uno de esos pocos? Tal vez ahorita algunos pudieran estar también diciendo, esta va a ser mi última reunión, yo no vuelvo. Sabes, el día que estés en el lecho de la muerte, te acordarás de este día y dirás, ¿por qué no hice caso cuando Dios me hablaba? Y yo prefiero, amados hermanos y amigos, hablarte el día de hoy así, a que Dios te vaya a llamar a cuentas en esta semana y que tal vez vayas a un lugar donde no estás preparado. Y que digas el día de mañana, ¿verdad? Cuando estés allá en esa condenación, ¿por qué no me hablaron más fuerte? Si veían que estaba cayendo en mis pecados, ¿por qué no fueron valientes para decirme dónde estaba mal? ¿Por qué no me corrigieron? ¿Por qué no me advirtieron? ¿Por qué no me exhortaron? ¿Por qué no lloraron por mí? Cristo ha llorado más por ti, para que el día en el cual Él te llame a cuentas, no haya pretexto en el cual tú digas, es que yo no supe. Claro que sí supiste. Supiste que Dios era celoso y que tú al coquetear con el mundo estabas provocándolo a celos. Y Él no podía soportar más ya. Por eso te llama a cuentas. Yo quiero estar libre de la sangre de todos los presentes el día en que incluso a mí me llame a cuentas. Que me presente delante de Dios y le diga, Señor, todo lo que me dijiste que dijera, hablé a la gente. Nunca le oculté un pecado, nunca lo apapaché, nunca le dije, ahí la llevas. Si veía el pecado, lo reprendía, porque sabía que era la única forma en que ellos podían estar un día en tu presencia, Señor. Y aún yo te digo el día de hoy, hoy es el día para que tú te vuelvas a Dios de una vez por todas. Santiago capítulo 4, verso 6 al verso 10. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, los que primero dicen sí quiero y después ya no quieren, los que andan en subes y bajas, purifica tu corazón, dice la Escritura. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Sabes? Esta es la manera de acercarse a Dios. Esta es la manera. Humíllate delante de Dios. Quebranta tu corazón. Ruega por tu vida. ¿Sabes? Dios no juega. Dios no jugó cuando dio a su precioso Hijo Jesús. Dice la Escritura que lo abofetearon, que despedazaron sus espaldas. El látigo romano hacía incluso que la espalda quedara descubierta de la piel y se vieran las costillas. ¿Sabes? Él no jugaba. Voy a intentar poner mi mano en el madero para ver si el clavo traspasa mi muñeca. Cuando Él estaba en la cruz, no dijo, pues solamente un pie para Fernando, no solamente un pie para María, y el otro me lo quedo yo. Él puso sus dos pies para que fueran traspasados. Él no jugó. De verdad que Él no jugó. Y cuando te veía a ti aquí en el mundo, afligido en tu lamento, en tu pecado, y que tal vez ibas a necesitar una oportunidad, dijo, vale la pena ir para pagar por Él. Y cuando anduvo en esta tierra, no creas que anduvo flojeando, no creas que anduvo diciendo, ay, estoy cansado, hoy no voy a predicar. ¿Sabes? Él sacaba fuerzas, aún de su debilidad. A veces se quedaba incluso hasta dormido en la barca, por la gran actividad que tenía. Él no descansaba. Él sabía que el tiempo lo tenía contado y corto. Y que en ese tiempo Él tenía que hacer toda su obra, mostrar todo su camino, hablarle a la gente, dejar, ¿verdad?, constancia en sus discípulos para que después escribieran la Biblia y esa te llegara a ti. Y tú al leer las historias de la Biblia dijeras, qué precioso es Jesús. Pero nunca descansó. Era el último en acostarse y el primero en levantarse. Y cuando estuvo en esa cruz, Él no jugó. Él no dijo, pues a ver si me duele, a ver si sufro, a ver si padezco por fulano perengano. Él dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad. No dio medio corazón. La Escritura dice que cuando el soldado traspasó su costado, de la herida, dice, brotó agua
y sangre. Las palabras no están puestas de más. Médicamente esto significa que su corazón había explotado. Está comprobado. Por eso brotó agua y sangre. Explotó. ¿Sabes por qué? Por amor a ti. Él no jugó. Y Dios te ama celosamente. Él te compró con su sangre preciosa, o te quiere comprar con su sangre preciosa. Si ya eres de su propiedad, Él quiere seguir guardándote y que tú seas fiel. Entiende una cosa, si tú eres de su propiedad, ya no te perteneces. Ya no puedes hacer más tu voluntad. Tienes un amo, tienes un Señor, se llama Cristo. Hoy puedes decirle, como un día le dijo Josué a los del pueblo: yo no sé qué van a decidir ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé cuál vaya a ser tu decisión, que sea también tu forma de pensar, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cerremos nuestros ojos. Hoy quiero decirte de parte de Dios, ya no luches contra Él. Deja tus dioses, deja tus ídolos, deja aquello, ¿verdad?, que nada te ha aprovechado, antes te ha ido peor. ¿Qué es lo que te ha estado alumbrando hoy, Dios? Porque sé que te ha estado hablando a tu corazón, que te ha estado diciendo: aparta esto delante de mí, quítalo, renuncia a Él. ¿Sabes? Haz caso a Dios. Él es celoso. Él es un Dios celoso. Y aún hoy, el día de hoy, yo te digo: ¿quieres buscar y tener la vida eterna? ¿Quieres estar un día en los brazos de Cristo? Este es el camino. No hay otro. No hay otro. Este es el camino. Esta es la verdad. Esta es la vida. ¿Es angosto? Sí, es angosto, es estrecho. Pero sí se puede caminar por él. Este camino de renunciar a todo pecado, a todo placer, te puede llevar a una vida con Él. ¿Le has sido infiel a Dios? Qué importante es que tú puedas hoy reconciliarte con Él. Te seguirá resistiendo a su llamado, a su voluntad. El día de hoy yo hago un llamado a aquellos que realmente se quieran levantar por Dios. Aquellos que consideran no una prédica más, sino aquellos que realmente quieren un compromiso real con Él. Aun aquellos tal vez que habían sido lavados por la sangre del Cordero, pero que te has dado cuenta que sí, has coqueteado con el mundo tal vez, o que simplemente quieres consagrarte más todavía a Él. Ahí en tu lugar, te invito a que te pongas de rodillas y puedas empezar a clamarle a Dios. Le digas: Señor, aquí estoy. Dependiendo tu condición, si te vas a arrepentir, arrepiéntete el día de hoy. Dios es un Dios celoso. Aún te trajo aquí para que entendieras esta enseñanza. Y aún para que te pusieras a cuentas con Él.